Bueno, yo les voy a hablar sobre tejido sanguíneo. De fondo tenemos una imagen de microscopio electrónico de barriga en la que se ven los eritrocitos. Una muestra de sangre. Aquí también una imagen de microscopio electrónico de barriga con piezas, tensiones y todo eso. Lo amarillo es fibrina, eritrocitos y algunas otras células. Aquí, si es fibrina, deberíamos tener un coágulo. Vemos que la sangre, sabemos que la sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula por todo el aparato cardiovascular. Está compuesto de células y componentes extracelulares, está movido por el corazón y es de 6 litros más o menos. Tiene como funciones el transporte de nutrientes y oxígenos desde el exterior hacia los tejidos, el transporte de los desechos desde los tejidos hacia el exterior, distribución de hormonas y otros reguladores y la homeostasis, porque funciona como buffer mediante el sistema del bicarbonato y del fosfato en la coagulación y también como termorregulador, porque está compuesto principalmente por agua. Transporte de células y también tiene la función de transportar células, es obvio, si hay células dentro, y agentes humorales que están producidos o secretados o sintetizados por esas células que son componentes del sistema inmunitario. En la sangre hay células y hay derivados de las células y ahí también hay plasma. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un coágulo, tenemos los eritrocitos, tenemos el plasma y tenemos fibrina. Las células son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Los eritrocitos constituyen el 99% de las células y el volumen de los eritrocitos se denomina hematocrito. Y los leucocitos y los trombocitos entre ambos hacen el 1% de las células. El volumen plasmático es del 55% y el volumen celular es del 45%. El hematocrito, ya veíamos que es el volumen de los eritrocitos, y es una muestra que se le agrega anticoagulante, se centrifuga, se mide el volumen de esa centrifugación, del resultado, y lo comparamos con el volumen total. Entonces tenemos el hematocrito. En el hombre los valores normales son de 39 al 45% y en las mujeres del 35 al 45%. La anemia es un bajo hematocrito o bajo volumen de eritrocitos cuando está la centrifugación, y los valores normales, aquí están estandarizados, de eritrocitos son 4,5 a 5,5 por 10 elevado a 12 en hombres y 3,9 un poco menor en mujeres. Los leucocitos son equivalentes en ambos. Después vamos a ver que los leucocitos los dividimos en agranulocitos y granulocitos, pero eso se... El plasma es 95% de agua, es agua más proteínas básicamente. 95%, o sea, 90% de agua, actúa como solvente y por ser tanta agua y por ser solvente también ayuda en la homeostasis. Las proteínas plasmáticas hay diversas, vamos a nombrar las tres más importantes. La albúmina es el principal componente, 50% de las proteínas totales. Mantiene la presión coloidosmótica, la presión que hay sobre los vasos sanguíneos. Fija y transporta diversas sustancias, hormonas, como por ejemplo la tiroxina, metabolitos como la bilirrubina y fármacos, que podrían incluso ayudar a prolongar la acción farmacológica. Las globulinas, están las inmunoglobulinas, que son secretadas por plasmocitos, y las globulinas no inmunes, que son las alfa y las beta, que también ayudan a mantener la presión osmótica. Al igual que la albúmina, transportan, por ejemplo, la ceruloplasmina transporta cobre, la transferina transporta fierro, la hemoglobina puede transportar oxígeno, y otras como la fibronectina, lipoproteínas, factores de coagulación, etc. Y el fibrinógeno, que se convierte en fibrina, hace que las fibras sean insolubles, se forman enlaces cruzados, una red impermeable que está principalmente en la cascada de coagulación. El suero es plasma más heparina. ¿Por qué? Porque la heparina hace que los factores de coagulación no funcionen. Entonces ahí vamos a tener un plasma. El plasma, factores de coagulación, más el plasma. Pero, o sea, el suero es el plasma más el factor de coagulación. Si a ese suero, si ese plasma le agregamos la heparina, desactivamos el factor de coagulación, entonces tenemos el suero. El líquido intersticial deriva del plasma sanguíneo. Eso es como un poquito obvio. Y en los tejidos no conjuntivos, o sea, en los tejidos donde hay una especialización, vamos a ver que los microambientes del intersticio están dados por las propiedades absortivas del endotelio de las arterias. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, lo que hay hacia adentro de la barrera hematoencefálica está dado por las propiedades de esta barrera. Los tejidos parenquimatosos también, el ojo, el testículo, el timo también. ¿Cómo examinar las células? Bueno, un frotis generalmente. En un frotis extendíamos una muestra, la secamos, la teñimos y la observamos.
Los colorantes ácidos tienen los eritrocitos, gránulos de los eosinófilos y los básicos, núcleo, gránulos de basófilos y RNA. Ahí tenemos, extendemos, secamos, teñimos y observamos. Aquí vemos algunos glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas también muy pequeñas ahí. Y tenemos diferentes células. Aquí están todas. Y vamos a partir hablando de los eritrocitos. Los eritrocitos son discos bicóncavos, no tienen orgánulos. Duran 120 días, estas son sus medidas, 0,8 en la parte más angosta, 0,8 micrómetros, 2,6 en la parte más periférica y 7,8 de diámetro. Son una regla del histólogo porque sirven para medir estructuras que hayan adyacentes también. Son deformables y se tiñen con eosina. La forma del eritrocito está dada por las proteínas que hay en su que hacen que interaccionen la membrana con el citoesqueleto. Por ejemplo, tenemos las dos grupos de proteínas, las integrinas que atraviesan la membrana y las periféricas que están, bueno, en realidad hacia adentro, no que están hacia afuera, que están hacia adentro. Las integrales tenemos la glucoforina, la C y la banda 3. La glucoforina C se une al citoesqueleto, fija el citoesqueleto, y la proteína banda 3 fija la hemoglobina y se ancla al citoesqueleto. Y en el dominio extracelular determina la unión de los antígenos de los grupos sanguíneos y las periféricas. Hay diferentes, forman una red hexagonal hacia adentro. Está la espectrina, que es un cordón bicatenario, tenemos la unidad alfa y beta, la actina, que se asocia a la tropomiosina, espectrina, proteína 4,1 y la 4,1, la banda 4,1 que se une a la glucoforina. Después tenemos la aducina, que está en el cordón bicatenario, la proteína banda 4,9, que está aquí en relación con la 4,1, la tropomiosina, que va desde la 4,1 y a varias otras, y la aquirina, que interactúa con la 4,1 banda 3, que son las integrinas. Aquí la vemos, y con la 4,2 también, que es azul pequeña. Y hay diferentes problemas hereditarios generalmente. La esferocitosis hereditaria tenemos una deficiencia de la espectrina. ¿Qué pasa si nos falla la espectrina? Entonces vamos a tener un eritrocito de forma redonda, esferoidal, y la eliptocitosis hereditaria, que es una deficiencia de la proteína 4,1, y que es lo que pasa, se forman los discos, estos discos quedan de forma elíptica. Y bueno, transporta la hemoglobina puede fijar el oxígeno y el dióxido de carbono, perdón, y la lleva hacia los tejidos, o lo saca de los tejidos. Hay 4 monómeros, cada uno se parece al de la hemoglobina, que es una proteína que cumple la misma función, pero está en los músculos. Y aquí estamos hablando de la hemoglobina. Tiene una división característica y está cerca de la membrana generalmente. Hay 3 tipos, la hemoglobina A, 96% de los adultos la tienen, y tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta. La hemoglobina A2, que tiene de 1,5 a 3% de los adultos, 2 unidades alfa y 2 delta, y la hemoglobina F, que es la del feta, del 1% de los adultos solamente, 2 unidades alfa y 2 unidades gamma. Y ahora vamos a hablar de los leucocitos. Están los granulocitos, que están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que están los linfocitos y los mastocitos. Y los monocitos, perdón. Los neutrófilos, que son los primeros que llegan al sitio de inflamación, son abundantes, son comunes, miden 12 micrómetros, tienen lobulaciones 2 a 4, se llaman polimorfonucleares porque su núcleo tiene diferentes formas. La heterocromatina es periférica en el núcleo, se pueden formar los corpusculares en las mujeres, y hay diferentes gránulos. Por ejemplo, los gránulos primarios tienen lisosima, miloperoxidasa, y ayuda a la formación de hipoclorito y cloraminas, que son bactericidas, y de lasas, proteínas catiónicas, que se llaman defensinas. Después están los gránulos secundarios, los gránulos, a ver si se ven acá, y los gránulos secundarios, que son más específicos, son un poco más pequeños. Por ejemplo, si tenemos gránulos aquí un poco más grandes, los más pequeñitos serían los secundarios. Son más que los azurófilos y tienen colágenasa 4 para atravesar la lámina basal de los endotelios, que tiene colágeno 4, van a activar el complemento también, y tienen lisosima, que actúa como heterostático bactericida. Y después los gránulos terciarios, que son menos abundantes, y hay 2 tipos, los que tienen fosfatasa y los que tienen mieloperoxidasa, que facilitan la migración de los neutrófilos por el tejido conjuntivo, o sea, los que tienen metaloproteínas, facilitando, digámoslo así, limpiando el camino para que el neutrófilo migre.
Son móviles, obviamente, y abandonan la circulación y migran hacia el sitio del tejido conjuntivo. Son los primeros que llegan e interaccionan con ligandos. Esto según los histólogos, pero según los libros de patología nos habla de la inflamación, lo que ocurre en la inflamación. Primero hay una marginación de los leucocitos que van por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se marginan, ¿por qué? Porque hay un aumento de la vasodilatación, llega más sangre al lugar, etcétera, se margina, aumenta el flujo laminar, etcétera, van hacia acá. ¿Qué pasa? Empieza una adhesión principal, primaria y momentánea, que es el rodamiento, una primera etapa, primero está la marginación y el rodamiento, en la que interactúan las selectinas, que en el caso del endotelio la selectina sería la E y la P está latente, se activa por las citocinas, y en el caso de los leucocitos son la selectina L. Y hay un sialil Lewis que también es un mediador de esto. Después viene la segunda etapa, que es una adhesión que es más firme, que está dada por las ICAM1 y las BCAM5, y las integrinas están en el leucocito. Y estas integrinas están sensibilizadas por las quimiosinas que vienen y se liberan desde el sitio de la inflamación. Luego hay una diapédesis que se llama, que es una migración por el endotelio, se traspasa el endotelio de la lámina basal, pasa entre las células, se dice por ahí que la histamina rompe esas uniones que hay entre las células para que permite la diapédesis. Y después de esta diapédesis hay una quimiotaxis, que es un censo que va haciendo el leucocito de las concentraciones de distintos quimiotácticos que hay en el tejido conjuntivo para llegar al sitio de la inflamación. Entonces, son fagocitos activos porque llegan al sitio de la inflamación y se fagocitan a las bacterias, comen cuerpos extraños, opsonizados, se forman los pseudópodos, entonces como que lo abrazan y se forma este fagosoma. Después se une un lisosoma, se forma el fagolisosoma y en respuesta a eso se forma el cuerpo residual. Como un dato extra, la pus es un material que tiene bacterias muertas, neutrófilos y restos en general de diferentes sustancias. Y los neutrófilos producen interleucina 1 que puede pasar al torrente sanguíneo, actúa como pirógeno endógeno, baja al centro de la termorregulación, así que se produzcan prostaglandinas. Las prostaglandinas modifican el punto de termorregulación, o sea, modifican la termorregulación y hacen que haya fiebre. En inflamación también actúan otras células, por ejemplo los monocitos, que se nos forman en fagocitos, que son secundarios a los neutrófilos, fagocitan, después se convierten en mayoría de los macrófagos. ¿Y qué hace cuando los macrófagos? Hacen que también aumente la síntesis por parte de los fibroblastos, hace que las células indiferenciadas que hay en la adventicia se diferencien para estimular la angiogénesis, etcétera, para que se genere el nuevo tejido. Los linfocitos son más por el quimiotaxis, ya lo veíamos, y los linfocitos y los eosinófilos están en inflamación crónica generalmente, y los basófilos, y estos tres tienen un rol bastante inmunológico. Aquí está, entonces llega la bacteria opsonizada o no, interactúa con los receptores, se forma estos pseudópodos que fagocitan, se une el lisosoma, se forma el fagolisosoma y quedan los cuerpos residuales.